cuando nosotros hablamos de anemia, vamos a ver que tenemos tres mecanismos principales. Uno, cuando en la médula ósea no se producen eritrocitos. Otro, cuando hay pérdidas, por ejemplo, por hemorragias digestivas. Y otro, cuando hay destrucción en el árbol vascular, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. Entonces, ¿cuál es la definición de anemia? Según la Organización Mundial de la Salud, es la disminución de la tasa de hemoglobina por debajo de su límite normal. Entonces, valores límites normales del hombre, 13 gramos por decilitro, la mujer, 12 gramos por decilitro, y en la embarazada, 11 gramos por decilitro. Entonces, cuando hablamos de anemia, hablamos de hemoglobina. Y para establecer el diagnóstico puede utilizarse cualquiera de los tres parámetros de concentración: la hemoglobina, el hematocrito, el número de glóbulos rojos, y correlacionar siempre con sexo y edad. Cuando el organismo sensa una disminución del transporte de oxígeno, cuando se instaura la anemia en el organismo, vamos a tener que hay un menor aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, esto se sensa, ¿no es cierto?, y se activa la eritropoyetina. Entonces, esto activa al eritrón, o sea, la médula ósea eritroide, y tenemos nosotros que el volumen globular total del organismo son 2.000 mililitros. ¿Eso de dónde se calcula? De un volumen de sangre total, que es de 5.000 mililitros, por un hematocrito normal, ¿no es cierto?, que es aproximadamente 40, o 0,40 como se expresa ahí. Y estos eritrocitos viven 120 días. Acá vemos, de acuerdo a los criterios de la OMS, ¿no es cierto?, las concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia. Esto está calculado para personas al nivel del mar. Entonces, vemos acá que puede ser sin anemia, las anemias leves, moderadas o graves. Y después en las otras dos diapositivas podemos ver, ¿no es cierto?, otros criterios. O sea que el tema del valor normal, nosotros después vamos a aunar criterios, es, bueno, no es muy alejado uno del otro, pero tienen sus variaciones. Entonces, fíjense después cuando vemos los dos desvíos estándar, cómo puede variar un valor normal. Entonces, el criterio que vamos a adoptar nosotros, que un valor normal de hemoglobina para un varón adulto es de 13 gramos por decilitro o gramos por ciento, en la mujer adulta de 12 gramos por decilitro, en la mujer embarazada de 11 gramos por decilitro, en el niño de 6 meses a 2 años, 11 gramos por decilitro, y la hemoglobina en el niño de 5 a 11 años de 11,5 gramos por ciento. Entonces, los valores que estén por debajo de este valor se consideran ya al paciente que estaría cursando una anemia. Ahora, también podemos decir que un descenso brusco o gradual de 2 gramos por decilitro o más de la hemoglobina habitual de un paciente ya lo podemos considerar anemia. O sea que un paciente que normalmente tenga 15 gramos por decilitro, bueno, si desciende 2 gramos, ¿no es cierto?,
en 1 o 2 meses, bueno, tendríamos que ir estudiándolo, que no empiece a cursar una anemia. Las anemias se clasifican en hiperregenerativas e hiporregenerativas. Las hiporregenerativas son las que cursan con los reticulocitos bajos y las hiperregenerativas con los reticulocitos elevados. Entonces, en las hiporregenerativas podemos tener por un defecto proliferativo, o sea que hay déficit de eritropoyetina, como ser en el caso de las insuficiencias renales crónicas, la anemia de los procesos crónicos, o por un defecto en la masa eritroide medular, en que puede ser por aplasia, fibrosis o por reemplazo. Podemos tener por defecto en la maduración, que puede ser nuclear o citoplasmático, ¿no es cierto? Por defecto en la duplicación de ADN nuclear, tenemos las anemias megaloblásticas, que son macrocíticas. Y por un defecto en la maduración citoplasmática, tenemos por defecto en la síntesis de hemoglobina, que son generalmente las anemias hipocrómicas, microcíticas. Entonces tenemos las ferropenias, las talasemias, anemias sideroblásticas. La clasificación fisiopatológica de las anemias, entonces la clasificamos en arregenerativas y las regenerativas. Las arregenerativas son aquellas en que hay una incapacidad medular de compensar el descenso de la concentración de hemoglobina por medio de la eritropoyesis. Entonces, es un mecanismo central y generalmente los reticulocitos están disminuidos, aunque bueno, algunos casos tenemos que pueden estar normales. Y en las regenerativas hay una intensa regeneración eritroblástica medular que trata de compensar el descenso de la hemoglobina periférica. Entonces es un mecanismo periférico y los reticulocitos están elevados. Acá tenemos una imagen, así como vemos al microscopio, en 100 por, de los reticulocitos. Son estos glóbulos rojos que tienen este reticulado interno. Entonces les marqué con flechitas, uno con mayor cantidad de reticulado, otro con menor cantidad de reticulado, y son estos elementos que contamos al microscopio óptico y luego lo elevamos, digamos, o lo comparamos con la cantidad de eritrocitos que tenemos en el hemograma. Los reticulocitos son células de transición entre los eritroblastos y los hematíes maduros. Entonces, se hizo también una clasificación de los reticulocitos de acuerdo al reticulado, ¿no es cierto?, que tenía en su interior. Entonces tenemos las células rojas nucleadas que se clasifican como de tipo 0. Y tenemos los reticulocitos de tipo 1 y 2 en día 1 y 2 en la médula ósea. Y de los tipos 3 y 4 que pueden estar en médula, día 3, día 4, puede aparecer en sangre periférica. Y después ya tenemos los hematíes maduros. Entonces, los diferentes grados de maduración, o sea, que son los reticulocitos que tienen en su interior restos de ARN. Entonces, puede ser pseudonuclear, filamentoso completo, filamentoso incompleto o puntiforme. Esos son los grados de los reticulocitos que podemos ver en sangre periférica. Pero normalmente nosotros los miramos y los contamos, o sea, como reticulocito independientemente del reticulado que tengan.
Cuando nosotros contamos los reticulocitos con el colorante de azul brillante Crecil o azul de metileno en el microscopio óptico, bueno, vamos a tener un valor. Pero esos reticulocitos no es lo representativo que está ocurriendo en el organismo o que lo podamos interpretar. Entonces, lo que vamos a hacer son reticulocitos corregidos. Entonces, vamos a tener nuestro porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente sobre un hematocrito normal, que generalmente es de 40%. Eso me va a dar el valor de reticulocitos corregidos. Y ahora, después lo que voy a tener es también otra corrección en base al índice de producción reticulocitaria. Eso es lo que dice ahí, reticulocitos por ciento por el hematocrito del paciente sobre hematocrito normal dividido ese factor. Ese factor está relacionado con el índice de producción reticulocitaria. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Cuando yo tengo un hematocrito, por ejemplo, normal de 45, voy a tener que está a 3 días y medio en médula y un día en sangre periférica. Entonces, voy a considerar ese factor como 1. En la medida que baja el hematocrito, ¿no es cierto? Podemos tener hasta 15%. Entonces, ¿qué va a pasar? El organismo va a necesitar mayor liberación de glóbulos rojos, entonces salen más inmaduros de médula ósea. Entonces, en médula ósea van a estar 2 días solamente. Entonces, se considera, por ejemplo, que si el hematocrito es de 15, el factor es de 3. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los reticulocitos, el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente sobre normal, dividido va a ser ese factor de 3. Entonces, recordar, cuando vamos a diagnosticar una anemia, ¿qué es lo primero que vamos a pedir? Reticulocitos. Entonces ahí ya podemos clasificar en una anemia arregenerativa o regenerativa. Vimos ya que esos reticulocitos, nosotros cómo lo informamos, en forma de porcentaje. Pero también nos es de utilidad los reticulocitos en valor absoluto. Ese valor absoluto, lo normal, es de 40.000 a 60.000 por milímetro cúbico. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, del porcentaje que tenemos, lo referimos a los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y sabemos que el valor normal de reticulocitos es entre el 1 y el 2%. Y, por ejemplo, si tenemos el 1% de 5 millones, bueno, va a estar entre 40.000 y 60.000 reticulocitos por milímetros cúbicos. Bueno, el 1% sería 50.000. Entonces, vamos a diferenciar ese aumento de reticulocitos, ¿no es cierto? Podemos tener uno normal, que tenemos los reticulocitos en médula ósea, después se liberan y salen a sangre periférica. Cuando hay una hiperproducción, va a aumentar tanto la cantidad en médula ósea como en sangre periférica. Ahora, podemos tener nuestra médula trabajando en forma normal, ¿no es cierto?, pero va a haber ante un requerimiento una liberación precoz. Entonces vamos a tener menor vida, ¿no es cierto?, en médula ósea, más rápido se libera a sangre periférica, y ahí que podemos encontrar en sangre periférica policromatofilia y eritroblastos. Entonces, el valor esperable de esos reticulocitos sin anemia, 50.000 por milímetro cúbico. Anemia leve, 100.000, y anemia severa, 150.000 por milímetro cúbico. Esto siempre una médula ósea normal que responda.
Entonces, recordando, para clasificar las anemias, bueno, hay muchísimas clasificaciones, ¿no es cierto? Por lo que habíamos visto que puede ser por ruptura de los glóbulos rojos, por no producción en médula, por pérdida. Entonces también podemos decir una clasificación basada en la eritrocinética de esos glóbulos rojos, un equilibrio dinámico entre la producción y la destrucción, una clasificación fisiopatológica en base a la respuesta medular y una morfológica en base al tamaño celular. Tenemos las macrocíticas, microcíticas, normocíticas. Entonces, cuando realizamos un hemograma, ¿qué es lo que vamos a informar? Los índices hematimétricos, recuento y fórmula leucocitaria, recuento de plaquetas y la morfología, tanto de los hematíes, los leucocitos como las plaquetas. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto?, cómo podemos, o sea, que ustedes ya saben calcular esos índices hematimétricos. Tenemos el hematocrito, ¿no es cierto?, sobre los glóbulos rojos nos da el volumen corpuscular medio. La hemoglobina sobre el hematocrito nos da el CHCM y la hemoglobina sobre los glóbulos rojos el HCM. Entonces, con estos índices nosotros podemos informar y dar un buen resultado, ¿no es cierto?, a nuestros hemogramas. Hay que recordar estos valores normales, entonces, para ver cuándo, por ejemplo, cuando está bajo el HCM, vamos a tener hipocromía. Cuando está bajo el volumen corpuscular medio, vamos a tener microcitosis. Y los CHCM nos va a dar una gran información, ¿no es cierto?, para el resultado de nuestro hemograma. Recordar cuando está muy elevado, ¿no es cierto?, presencia de crioglutininas o alguna alteración. Generalmente nosotros aceptamos ese CHCM con un valor 34 más 1 menos 2 como valor normal, porque si tenemos un CHCM 36, ya hay mucha diferencia entre el hematocrito y la hemoglobina y a veces a los médicos no les gusta ese resultado. Este esquema es bien gráfico para ver el algoritmo de estudio de las anemias. Entonces, cuando tenemos un paciente con hemoglobina baja, bueno, decimos anemia. Puede ser que tenga leucopenia y o trombocitopenia, entonces ya estamos hablando de una patología definida, que puede ser la anemia megaloblástica, insuficiencia medular, síndrome mielodisplásicos, aplasia, infiltración. Ahora, con los índices hematimétricos BCM, HCM y CHCM y con anisocitosis y reticulocitos, fíjense en este gráfico y podemos ver todas las distintas patologías asociadas con esos valores. Vamos a ver, de acuerdo a la clasificación hematimétrica, con el volumen corpuscular medio, el HCM y el CHCM, cómo podemos informar un resultado. Entonces podemos informar un resultado, por ejemplo, puede ser anemia o un paciente que no tenga anemia, que sea normocítico, normocrómico, los glóbulos rojos. Entonces, en este caso voy a tener un BCM normal, HCM normal y CHCM normal. Puede ser normocítica hipocrómica, BCM normal, HCM disminuido, CHCM disminuido. Y así, de acuerdo a esta tabla. Esto inclusive es útil porque a veces si nosotros vemos al microscopio algo, los eritrocitos
y el hemograma, que es normocítico, normocrómico, y el contador hematológico arroja un resultado muy bajito de hemoglobina y de hematocrito, esto nos permite rever, porque a veces el contador hematológico, cuando nosotros le hacemos aspirar la muestra, puede aspirar parte o superior o inclusive si se formó espuma y puede arrojar un resultado bajo que nosotros podemos decir, bueno, vemos al microscopio, este paciente tiene todo normal. Podemos inclusive repetir el hemograma, haciéndolo pasar nuevamente por el contador y ahí pueden corregirse los resultados o, bueno, ser realmente ese resultado. Pero esto nos ayuda mucho. Ahora vamos a estudiar el metabolismo del hierro, que, bueno, ustedes ya tienen una muy buena base de fisiología. Vamos a ir recordando, ¿no es cierto?, todo ese mecanismo porque es muy importante para hematología. Para ir viendo ya las anemias ferropénicas, que es una anemia arregenerativa. Como sabemos, el metabolismo del hierro es un circuito cerrado. Lo que ingresa es lo que sale. No puede haber hierro remanente circulando libre por el organismo. Entonces, los requerimientos diarios del hierro en la dieta tenemos en los niños, en el varón adulto sano, en las mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Bueno, más o menos entre 10 y 14 miligramos por día. De eso solamente lo que se absorbe es el 10%. Lo que se absorbe de hierro de 1 a 2 miligramos por día y tenemos todo el mecanismo, ¿no es cierto? Ese hierro va a ir a depósito, va a estar concentrado en los eritrocitos, en la hemoglobina y también en la mioglobina, los citocromos. Ese hierro siempre va a estar disponible para ser usado, ¿no es cierto? Y el transporte a través de la transferrina de alrededor de 3 miligramos de hierro. Entonces, el total de hierro que tenemos en el organismo es de 3 a 4 gramos o de 3.000 a 4.000 miligramos. Entonces, recordando la captación e incorporación enteral del hierro, ¿no es cierto? El hierro está en los alimentos, tanto en los compuestos hemínicos como en los no hemínicos. El hierro hemínico, a través de una hemoxigenasa, penetra, ¿no es cierto?, y siempre como hierro 2+, dentro del enterocito. El hierro no hemínico, el de los vegetales, va a estar como hierro 3+, entonces necesita reducirse a hierro 2+. Eso lo hace a través de una citocromo duodenal que reduce el hierro 3+ a 2+. Y a través de la proteína de transportadora de metales divalente, DMT1, ¿no es cierto?, entra el hierro al enterocito. Ese hierro va a ser transportado luego al plasma a través de la ferroportina. Pero para ello necesita nuevamente pasar de hierro 2+ a hierro 3+. ¿Quién lo oxida? La efastina. Y así es transportado por la transferrina como hierro 3+. El complejo hierro-transferrina, receptor de transferrina, es rápidamente internalizado por endocitosis en una vesícula cubierta por clatrina. En los endosomas, el complejo es acidificado por una bomba protónica, ATP dependiente, y la disminución del pH produce un cambio conformacional tanto en el complejo hierro-transferrina como en su receptor.
De ese modo, el hierro 3+ es liberado en el interior del endosoma, donde es reducido a hierro 2+ por una ferrirreductasa. Entonces queda disponible para ser exportado al citosol por la DMT1 presente en la membrana endosomal. El hierro se almacena en el citosol de los macrófagos en forma de ferritina y la degradación de esta en los lisosomas da origen a la hemosiderina. O sea, la ferritina es el hierro que todavía lo podemos reutilizar y la hemosiderina, bajo condiciones muy excepcionales, es reutilizable. Generalmente no es reutilizable. La ferritina es un heteropolímero proteico con un peso molecular de 450 kilodaltons. Está sintetizada por los eritroblastos, el epitelio de la mucosa intestinal, macrófagos y hepatocitos. Se encuentra dentro de las células y también en el plasma. Tenemos la apoferritina, que se compone de 24 subunidades, siendo esta de tipo H y L, en cantidades relativas que dependen de cada tejido. En corazón y riñones es rica en subunidades H, en cambio predominan las subunidades L en hígado y en vaso. Estas relaciones pueden modificarse en la inflamación u otras patologías. La sobrecarga de hierro induce un aumento en la síntesis de hepcidina. El mecanismo que regula la expresión génica de la hepcidina no está completamente elucidado, pero se sabe que 3 proteínas individualmente o asociadas entre sí participan en la regulación. Son la hemojuvelina, el receptor de transferrina 2 y la proteína de la hemocromatosis hereditaria. Se sabe que la hemojuvelina se une a la membrana celular y funciona como correceptor de BMPR, o sea, el receptor de la proteína morfogénica ósea, aumentando la eficiencia de interacción de la proteína morfogénica ósea con su receptor para estimular la expresión de hepcidina. La forma soluble de hemojuvelina, por el contrario, actúa como un antagonista del receptor de la proteína morfogénica ósea. Por acción de una serinoproteasa, la matriptasa 2, cuyo gen es el TMPRSS6, matriptasa 2, la hemojuvelina se libera de la membrana celular y pasa a ser soluble, perdiendo su actividad de correceptor de proteína morfogénica ósea. Entonces, en condiciones normales, matriptasa 2 regula negativamente la síntesis de hepcidinas. En pacientes con mutaciones en la matriptasa 2, se observó una anemia ferropénica refractaria al hierro, que se denomina IRIDA, I-R-I-D-A, que significa, o sea, una anemia ferropénica refractaria al hierro. Cursa con microcitosis e hipocromía y con niveles elevados de hepcidina en orina. La proteína HFE, proteína de la hemocromatosis, interacciona normalmente con el receptor de transferrina 1, cuando la transferrina circulante no está saturada con hierro. Cuando la transferrina se encuentra saturada, sería la holotransferrina, esta aumenta su afinidad por el receptor de transferrina 1
y se une al mismo desplazando al HFE, la proteína del gen de la hemocromatosis. Entonces esta interacciona con el receptor transferrina 2 y el complejo así formado activa la señalización vía hemojuvelina, proteína morfogénica ósea. Si los genes HFE o receptor de transferrina 2 están mutados, se desregula la expresión de hepcidina y se produce sobrecarga de hierro. Los factores genéticos de regulación del hierro, vamos a ver que ante un descenso del hierro intracelular, aumenta la síntesis de receptores de transferrina y de DMT1 y disminuye la de ferritina y delta aminolebulínico sintetasa. ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que vamos a necesitar es más hierro plasmático, ¿no es cierto? Y menos hierro almacenado. Y de manera inversa, cuando aumenta la concentración de hierro en el organismo, disminuye la síntesis de receptores de transferrina y de DMT1 y aumenta la de ferritina y delta-alas. La coordinación de estos procesos está a cargo de proteínas citoplasmáticas que se llaman las IRP, o sea, proteínas reguladoras de hierro, a través de los sensores reguladores de hierro, IRE. La homeostasis intracelular del hierro se mantiene al menos en parte por mecanismos regulatorios post-transcripcionales a través de los elementos respondedores al hierro, IRE, y las proteínas reguladoras del hierro, IRPs. Los elementos respondedores al hierro, ubicados en 5' controlan el inicio de la transducción, mientras que los elementos respondedores al hierro en 3' modulan la estabilidad del ARN mensajero. Y las proteínas reguladoras al hierro son moléculas que se unen al ARN mensajero y actúan como sensores del contenido celular del hierro. Entonces, en una deficiencia de hierro, la proteína reguladora 1 y 2 se unen al elemento regulador del hierro en 3' del ARN mensajero de la proteína transportadora de metales divalente 1 y del receptor de transferrina 1. Y al elemento regulador de hierro en 5' del ARN mensajero de ferritina, ferroportina y alas 2. Entonces, la unión en 3' previene la degradación del ARN mensajero, mientras que la unión en 5' bloquea la traducción del mismo. Las causas de anemias arregenerativas son varias. Podemos tener por lesión de progenitores eritropoyéticos, ahí tendríamos, por ejemplo, una de las más conocidas, la aplasia medular, los síndromes mielodisplásicos, mielofibrosis idiopática, infiltración neoplásica de la médula ósea, también por microorganismos, por virus, hipotiroidismo, o sea que son varias las causas de anemias arregenerativas. Cuando hay una lesión a nivel de los precursores eritropoyéticos, vamos a tener una disminución de la síntesis de hemoglobina y eso se va a desarrollar, puede ser una anemia ferropénica, que haya defectos en la utilización del hierro y talasemias. Y también puede haber una disminución de síntesis de ADN y eso se va a instaurar en déficit de cobalamina y déficit de folato. Recordar que el hierro, ¿no es cierto?, madura el citoplasma y
la cobalamina y el folato maduran el núcleo. Las causas de anemia ferropénica. ¿Cuándo se instaura? Por aumento de las necesidades en el crecimiento corporal, en la infancia, adolescencia, que hay mayor requerimiento de hierro, por menstruación, que se pierde, en el embarazo, en la lactancia. ¿Qué otra causa puede ser de anemia ferropénica? Una dieta inadecuada. Recordar que la anemia ferropénica es la de mayor incidencia a nivel mundial. Se cree que entre 400 y 500 millones de personas la padecen. Entonces, podemos tener también anemias ferropénicas por mala absorción, por hemorragias, también por parasitosis. ¿Cómo se produce la instauración de la anemia ferropénica? Entonces, primero va a haber una ferropenia prelatente. ¿Cuándo? Cuando hay desaparición del hierro de reserva, ¿cierto? De la ferritina, sideroblastos menor del 5%, la sideremia o ferremia, que puede ser normal, y la ferritina disminuida. Después pasaríamos a una ferropenia latente, donde hay un descenso del índice de saturación de la transferrina, una sideremia variable a baja, igual que la ferritina, y el BCM disminuido. Y luego ya tenemos la eritropoyesis ferropénica, donde hay disminución de hemoglobina, microcitos e hipocromía. O sea que fíjense que podemos tener, en algunos casos, un hematocrito hemoglobina normal con ferritina disminuida, que sería la instauración de una anemia ferropénica. En esta tabla de alimentos ricos en hierro, vemos los miligramos de hierro que hay por 100 gramos de porción comestible. Entonces, digamos que nosotros sabíamos, siempre nos decían, las espinacas, por ejemplo, que tenían mucho hierro. Fíjense que 4,1 miligramos por 100. Y si tenemos carnes y derivados, fíjense 14, 13 miligramos por 100. Entonces, en esta tabla podemos ver qué es lo que podemos comer, ¿no es cierto?, para suplementar las comidas con hierro. Ahora hay que tener en cuenta, después vamos a ver que no toda esa cantidad se absorbe. Muchas veces hay interacción entre diferentes alimentos. La cantidad de hierro en los alimentos. Se estudió, se hicieron trabajos que en aproximadamente 1000 calorías de ingesta de los alimentos me proporciona 6 miligramos de hierro, 2500 calorías, 15 miligramos por hierro y 3500 calorías, 21 miligramos de hierro. También en este trabajo decían que la vida sedentaria, ¿no es cierto?, uno ingiere menos, come menos, que va a haber menor ingesta de hierro, pero nuestro organismo necesita el mismo requerimiento de hierro. Ahora habría que ver que en esta época de cuarentenas, todo el mundo lo que habló, se tuvo una vida sedentaria, pero que al final todos comían más, o sea que se hizo mayor ingesta de calorías. Los requerimientos diarios de hierro, entonces en el hombre de 1 miligramo, en la mujer de 2 miligramos, en el embarazo 4 miligramos, la lactancia 2 miligramos y el adolescente 2 miligramos. La biodisponibilidad del hierro, o sea, que es la cantidad de hierro que realmente se va a absorber en la ingesta. La leche materna, fíjense, la disponibilidad es del 50%. En la carne vacuna del 22%, el hígado 15%, la espinaca del 2%,
O sea que un promedio de 10%, ¿no es cierto?, de hierro biodisponible. Si nosotros ingerimos 15 miligramos de hierro, lo que realmente se va a absorber es 1,5 miligramos y si ingerimos 21 miligramos, lo que se va a absorber sería 2,1 miligramos. O sea que el 10% de todo el hierro ingerido es lo que se va a absorber. Lo que habíamos hablado hoy de la interacción del hierro con otros componentes de la dieta, tenemos inhibidores de esa absorción de hierro, que pueden ser los fitatos, harinas, vegetales, salvado, el té, café, yema, salvado, fibras, antiácidos, o sea, son inhibidores. Por ejemplo, si nosotros ingerimos carne y con antiácidos, o sea, tomamos muchos antiácidos, o bebemos en las comidas con té, van a ser inhibidores de ese hierro, o sea que se va a absorber menor cantidad. Ahora, diferente si lo hacemos con vitamina C o tejido animal, como los productos cárnicos, que son favorecedores de la absorción de hierro. Este es un estudio que se hizo para ver la biodisponibilidad de hierro en las distintas leches. Tenemos leche materna, leche de vaca, fórmula fortificada, otro tipo de fortificación y leche fluida fortificada. Se compararon el contenido de hierro, el porcentaje de absorción y el total de hierro absorbido en miligramos por día. Está bastante interesante este cuadrito. Entonces, resumiendo, la absorción duodenal de hierro depende de la cantidad de hierro en los alimentos, de la biodisponibilidad del hierro, de la interacción con otros componentes de la dieta y de la regulación de la absorción. Cuando tenemos un paciente anémico, bueno, lo primero que vamos a pensar es en una anemia ferropénica. Pero vamos a ver qué parámetros tenemos que tener en cuenta para decir que realmente es una anemia ferropénica. Vamos a tener la hemoglobina disminuida, el volumen corpuscular disminuido, la ferremia, ¿no es cierto?, o sea, el hierro sérico o sideremia disminuida, la capacidad de transporte aumentada, que es la avidez del organismo por ese hierro, y el porcentaje de saturación, que se calcula la ferremia sobre la capacidad de transporte por 100, va a estar disminuida, y la ferritina va a estar disminuida, que es el hierro depósito. Con estos parámetros podemos, asegurar que es una anemia ferropénica. Después hay otros estudios como la protoporfirina eritrocitaria, el receptor soluble de transferrina, pero que no se los estudia, digamos, excepto para fines de investigación o algo. Antes se hacía más rutinario el receptor soluble de transferrina, pero es un reactivo muy caro, así que ya casi no se usa. Y después, en este paciente vamos a tener, si se le hace una punción de médula ósea, pero no vamos a hacer una punción de médula para estudiar una anemia ferropénica, pero conocer que la hemosiderina y los sideroblastos van a estar ausentes. ¿Por qué? Porque no hay hierro. En esta tabla podemos ver, ¿no es cierto?, cómo van a estar los parámetros bioquímicos, como el volumen corpuscular, el índice de anisocitosis, hipocromía, la sideremia o ferremia, ¿no es cierto?, en una anemia ferropénica, talasemia menor, anemia inflamatoria y una anemia sideroblástica. Esto es importante que se lo graben. Ahora, acá habla de sin protoporfirina eritrocitaria. Eso es algo, que se puede hacer por ahí a nivel de estudio, no es una rutina. ¿Por qué? Porque entonces cuando hay déficit de hierro,
el zinc ocupa el lugar del hierro y entonces en una anemia ferropénica la zinc protoporfirina eritrocitaria va a estar elevada. Pero tanto ese zinc protoporfirina eritrocitaria como en la anterior diapositiva que teníamos también la protoporfirina eritrocitaria, teníamos el receptor soluble de transferrina, ¿no es cierto? Eso no es que se van a usar como de rutina, inclusive antes se hacía el receptor soluble de transferrina, ya no se lo hace, se hace muy poco. Y bueno, entonces, pero también ver que en una ferropenia vamos a tener la hemosiderina y los sideroblastos negativos. ¿Por qué? Porque no hay hierro disponible. La Sociedad Argentina de Hematología propone el estudio de un paciente con anemia que comienza con el interrogatorio, el examen físico y los exámenes de laboratorio básico como ser hemograma, recuento de reticulocitos y de plaquetas, perfil de hierro, ferremia, transferrina, saturación de transferrina y ferritina sérica, eritrosedimentación, hepatograma, función renal, perfil tiroideo, LDH y aptoglobina sérica. Con estos estudios entonces tenemos la base para estudiar un paciente anémico. En un paciente con anemia ferropénica, cuando se instaura esa anemia, va a disminuir el volumen corpuscular medio y disminuye la hemoglobina. Así también, cuando se instaura el tratamiento, se van normalizando. Este es el caso de un paciente con anemia ferropénica que se le dio como tratamiento hierro parenteral. Entonces, al inicio teníamos el hematocrito 18,4, hemoglobina 4,9 y con un RDW, o sea que tenía anisocitosis y un BCM disminuido. Al día 33, fíjense que el hematocrito ya subió a 34,3, la hemoglobina 10,1 y la anisocitosis es marcada. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos un hemograma en un paciente, porque no lo agarramos en el día 0, entonces es importante hacer una buena anamnesis, porque por ahí vamos a tener que este paciente tenemos hematocrito y hemoglobina casi normales con mucha anisocitosis. Entonces podemos sospechar y preguntarle al paciente si está en tratamiento, si tuvo anemia. Por eso nosotros hacemos hincapié en que se informe todo lo que uno ve en el frotis sanguíneo. En este caso, vemos también otro paciente sin tratamiento, fíjense el BCM disminuido, con anisocitosis, pero con el tratamiento, al cabo de los 2 meses, fíjense la anisocitosis elevada que todavía tiene este paciente. Nosotros sabemos que hierro libre en el organismo no hay, es muy tóxico. Entonces, nosotros tenemos que todo el hierro que no está dentro de las células, como ferritina, va a estar junto con la transferrina, va a ser transportado por la transferrina. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Esa transferrina sería representada acá como los asientos de un colectivo. Tenemos 10 butacas dobles para 20 pasajeros. Ahora, normalmente nuestro organismo sería que van 6 pasajeros, que serían los átomos de hierro, y tiene el 30% de ocupación. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque debe haber siempre lugar para
transportar todo el hierro que encuentre para que no haya hierro libre. Entonces nosotros tenemos apotransferrina circulando un 50%, transferrina monoférrica un 40% y transferrina diférrica un 10%. Y vamos a tener que ferremia, lo normal, 90 microgramos por decilitro, en promedio, más o menos. Transferrina, 240 miligramos por ciento. Y la capacidad de transporte, 300 microgramos por decilitro. El porcentaje de saturación, si dividimos ferremia sobre capacidad de transporte, me da 30%. Ahora, vemos ahí que dice la transferrina por 1.27 me da la capacidad de transporte. Cuando nosotros hacemos el TIBC, que es la capacidad de transporte, ¿no es cierto?, del hierro, muchas veces los médicos suelen pedir ese dato, TIBC. No quieren tanto la transferrina porque, bueno, dice que es más erróneo y recordar que no podemos informar transferrina como capacidad de transporte. Es la transferrina por 1.27 me da esa capacidad de transporte. Con ese concepto, entonces vemos, en caso de una anemia ferropénica, tenemos la capacidad de transporte aumentado y tenemos poco hierro. Entonces, en la anemia ferropénica va a estar el hierro disminuido, la capacidad de transporte aumentado, el porcentaje de saturación bajo. En la anemia de los procesos crónicos, que vamos a ver después, vamos a tener el hierro disminuido, la capacidad de transporte disminuida y lo que nos va a dar un porcentaje de saturación normal. Cuando hay sobrecarga de hierro, voy a tener el hierro aumentado, la capacidad de transporte va a estar normal y entonces el porcentaje de saturación va a estar elevado. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la anemia ferropénica? Entonces, un paciente con anemia ferropénica va a presentar fatiga, cambios epiteliales a nivel del pelo, va a haber fragilidad, alopecia, a nivel de nariz o sena, que es una alteración en la mucosa de la nariz. A nivel de las uñas va a haber fragilidad, estrías, coiloniquia. Coiloniquia es las uñas en forma de cuchara que se forman, después vamos a ver imágenes, boqueras, va a haber disfagia, pica. Pica es la tendencia que tienen estos pacientes, generalmente los chicos, a comer cosas inusuales, por ejemplo, tierra, sacan el yeso de la pared, comen hielo. Entonces, también estos pacientes van a presentar cefaleas, mialgia y un bajo porcentaje esplenomegalia. En esta imagen vemos la coiloniquia, las uñas en forma de cuchara y las boqueras. Fíjense al costadito de la boca esas marcas, digamos, como peladita. Un paciente con anemia ferropénica, bueno, recibe tratamiento. ¿Por qué les escribo esto, les digo esto? Porque a veces cuando nosotros tenemos un paciente que ya lo seguimos, ¿no es cierto?, o que viene uno recién a la extracción de sangre, recién conocemos al paciente, es importante ver, digamos, cómo es la evolución de ese paciente. Entonces, dentro de los 2 a 4 días va a haber un aumento de HCM reticulocitaria. Antes de la semana va a haber una mejoría de los síntomas. A la semana 6, en las personas jóvenes y al 8º día en los ancianos, va a haber un pico reticulocitario.
A las 3 o 4 semanas, ya una mejoría de los valores eritrocíticos, y a los 2 o 3 meses, mejoría de los índices eritrocíticos. Entre las 3 a 12 semanas hay presencia de doble población eritrocitaria. ¿Recuerdan cuando les mostraba las gráficas que hay marcada anisocitosis cuando estábamos con el paciente en tratamiento? Y a los 4 meses ya va a haber corrección total de valores e índices eritrocíticos. Siempre y cuando todo anda bien, recordar que el glóbulo rojo vive 120 días. Así que más o menos 3 meses, dándole un tiempito más, ya tiene que normalizarse. Este es un extendido de un paciente con déficit de hierro, donde vemos aniso, hipoiquilocitosis, marcada hipocromía y fijarse, tenemos ahí, está puesto un linfocito porque hay que comparar el núcleo del linfocito con los glóbulos rojos que están alrededor. Si los glóbulos rojos alrededor son más grandes que él, significa que tenemos macrocitosis. Si son más pequeños, tenemos microcitosis. La anemia megaloblástica es una manifestación de un defecto en la síntesis de ADN y compromete a todas las células del organismo con capacidad proliferativa. La expresión clínica de este defecto se hace evidente en forma precoz en aquellos territorios donde hay renovación rápida, por ejemplo, médula ósea, epitelios mucosos, gónadas, principalmente. La síntesis defectuosa de ADN conduce a la activación de la apoptosis y a la hemólisis tanto intra como extramedular y son causantes de la hemopoiesis inefectiva y el acortamiento en la sobrevida eritrocitaria propios de esta afección. Acá vemos una hematopoiesis eritrocítica normal y una donde hay déficit de ácido fólico y B12. Entonces, fíjense que cuando hay deficiencia, tenemos una eritropoiesis asincrónica donde el núcleo y el citoplasma maduran a destiempo. Entonces, esto va a hacer que haya un aumento del tamaño de estas células e inclusive va a haber una eritropoiesis ineficaz, o sea que van a salir menos elementos y al ser también tener alterada su estructura, va a aumentar la apoptosis y por eso va a disminuir en cantidad. La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es una molécula soluble en agua que funciona como una coenzima esencial para dos enzimas en nuestro organismo, la metionina sintetasa citoplasmática, que cataliza la metilación de la homocisteína y su conversión en metionina, y la enzima metilmalonilcoenzima A, mutasa reductasa, que cataliza la conversión de metilmalonilcoenzima A en succinilcoenzima A en la mitocondria. El acceso de la vitamina B12 a los fluidos extracelulares depende de 3 proteínas transportadoras homólogas, que son el factor intrínseco, la transcobalamina, también conocida como transcobalamina 2, esa es la que es importante para la vitamina B12, la transcobalamina 2, y la aptocorrina, también conocida como proteína R o cobalofilina. Estas 3 proteínas comparten el mismo esquema estructural global.
y se expresan en sitios diferentes específicos del tracto gastrointestinal y cada una de ellas puede llevar una sola molécula de vitamina B12. El proceso de absorción de la vitamina consta de una etapa salival, donde hay liberación de la cobalamina a partir de los alimentos, la etapa gástrica, donde ahí está la unión de la cobalamina a las cobalofilinas, la etapa duodenal, donde hay proteólisis del complejo cobalamina-cobalofilina por efecto de una proteasa pancreática, y liberación de cobalamina que se une al factor intrínseco. Y la etapa yeyunal, donde hay una unión de complejo cobalamina, factor intrínseco, a receptores específicos R situados en la membrana del epitelio intestinal. Al alcanzar el duodeno, la aptocorrina, proteína R, es degradada por enzimas proteolíticas pancreáticas y la vitamina B12 es captada por el factor intrínseco secretado por las células parietales gástricas de la mucosa de la pared gástrica. En el ilion terminal, la vitamina B12 unida al factor intrínseco se internaliza por endocitosis mediada por la acción de un receptor formado por el macrocomplejo cubilina AMN, que es amnionless, una serie de complejos, ¿no es cierto?, que hace que después la vitamina B12 sea trasladada al plasma unida a la transcobalamina 2. Este último transportador es responsable de la entrega de la vitamina B12 a todas las células de los tejidos. En el hígado y otros órganos, la captación celular de vitamina B12 unida a la transcobalamina está mediada por el receptor CD320, mientras que el receptor megalina es responsable de la reabsorción renal del complejo. Cuando hablamos de vitamina B12, no podemos desprendernos también de relacionarlo con el ácido fólico. La relación entre el metabolismo de la cobalamina y el folato se pone en manifiesto por la aparición de una anemia megaloblástica, tanto en caso de deficiencia de cobalamina como de folato. Una posible explicación a ello es la llamada trampa de folato. La conversión de metil tetrahidrofolato en tetrahidrofólico es catalizada por la metionina sintasa en una reacción dependiente de la metilcobalamina, que remetila la homocisteína a metionina. La deficiencia de cobalamina interfiere en esta reacción, causando la acumulación de metil tetrahidrofolato, así como la depresión de los otros derivados del folato implicados en la síntesis de purinas y pirimidinas. Este atrapamiento del folato explicaría la megaloblastosis observada en la deficiencia de cobalamina. Y esto también hay que tener en cuenta porque muchas veces cuando nosotros hacemos el tratamiento hay que dar vitamina B12 y ácido fólico. ¿Por qué? Porque si no hay vitamina B12, se van a metilar otras estructuras que van a ser dañinas al organismo. Las causas de déficit de cobalamina. Puede ser por aporte insuficiente con alimentación, los vegetarianos estrictos, los veganos, desnutrición extrema, por mala absorción, gastritis atrófica, causada por el déficit de factor intrínseco, y debido al papel fundamental del factor intrínseco en la absorción de vitamina B12, esta deficiencia es causada por el ataque autoinmune a las células parietales o raros errores congénitos de su síntesis y conduce a un cuadro grave de déficit de B12 con anemia megaloblástica,
la anemia perniciosa clásica. El factor intrínseco fue descrito con dicho nombre por Castle, porque lo van a conocer también como factor intrínseco de Castle en 1935, y Castle vio que estaba ausente en pacientes que sufren de la anemia megaloblástica, lo que él llamó anemia perniciosa, dado que no mejoraban a pesar del suministro oral de vitamina B12, y a la que consideró como el factor extrínseco, que sí corregía la anemia en aquellos pacientes con déficits carenciales. Las causas del déficit de folato: por una ingesta inadecuada, desnutrición y dieta pobre en folatos, etilismo crónico. Recordar que folatos viene del folio, de las hojas, o sea que está en las plantas de hojas verdes. Otra causa de déficit de folato, por mala absorción de causa intestinal, también enfermedades celíacas, tropical, amiloidosis, los síndromes linfoproliferativos, resecciones quirúrgicas del intestino delgado. También vamos a ver déficit de folato en pacientes que toman determinados medicamentos como los antifólicos, el metotrexate, anticonvulsivantes, anticonceptivos orales, barbitúricos, por hiperconsumo en los prematuros, en el crecimiento en los niños, embarazos repetidos y lactancia, anemias hemolíticas crónicas y síndromes mieloproliferativos, procesos infecciosos, inflamatorios crónicos y neoplasias, hipertiroidismo, y por pérdida, diálisis y pérdidas urinarias. Con respecto a los folatos, están en los alimentos, carnes, hígados, verduras, principalmente verduras de hojas verdes. Y si ustedes hierven, ¿no es cierto?, se destruye ese folato. El contenido de una dieta normal es de 600 a 900 microgramos y requerimiento mínimo de 50 a 200 microgramos. La reserva corporal, ya que si yo no como nada de verduras y demás, me queda para una reserva de 2 a 4 meses. Los aspectos metabólicos de la vitamina B12 en los alimentos está solamente en los productos animales. Por eso ahora tanta polémica con respecto a los vegetarianos estrictos, los veganos, ¿cierto? Pero bueno, con un buen régimen, digamos, seguido por nutricionistas, estarían bien. Habría que hacer los dosajes, se pueden hacer en sangre, tanto dosajes de vitamina B12 como de ácido fólico. El contenido de una dieta normal es de 7 a 30 microgramos. El requerimiento mínimo diario, bueno, más o menos la 10ª parte. Lo bueno de esto es que la reserva corporal que tenemos me alcanza para 2 a 4 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un extendido sanguíneo y vemos anemia macrocítica? Entonces, un BCM mayor de 100. Vamos a ver el frotis. Entonces, podemos diferenciar que sea no megaloblástica, esa anemia. Hacemos el recuento de reticulocitos. Si hay reticulocitos elevados, bueno, podemos pensar en una hemólisis, pérdida de sangre. Si están los reticulocitos disminuidos, bueno, puede ser por etilenolista, o sea, los alcohólicos. Siempre vean eso, van a tener macrocitosis en los pacientes etilenolistas. También puede ser por una enfermedad hepática, mielodisplasia, hipotiroidismo, ¿no es cierto? Esa macrocitosis. Ahora, si es una anemia megaloblástica, y bueno,
dosamos B12, vitamina B12 en suero, ácido fólico. También se dosa folato intraeritrocitario, metilmalónico y homocisteína sérica. Entonces puedo tener un déficit de vitamina B12, déficit de folato y bueno, si no esas dos están normales, puedo pensar en drogas o alguna patología congénita. Me pareció interesante este cuadro, ¿no es cierto? Las drogas que interfieren con la absorción o distribución de folatos, que son los agentes anticonvulsivantes, por ejemplo, el fenobarbital, la fenitoína, anticonceptivos, antimaláricos. Habría que ver ahora con el tema del COVID, todos los que están tomando la hidroxicloroquina, a ver si les produce déficit de folato. Los antibióticos, como las ampicilinas, tetraciclinas, y tratamiento de enfermedades oncológicas, como el metotrexate, la hidroxiurea, mercaptopurina. Por eso es importante hacer una buena anamnesis. Digamos, el paciente me dice, estoy tomando metotrexate o hidroxicloroquina. Bueno, si encuentro macrocitosis, ya tenemos, digamos, no nos preocupamos más. Ahora, drogas que disminuyen la absorción de vitamina B12, los antituberculosos y antibióticos, como isoniazida, neomicina, los hipoglucemiantes orales, la metformina se está usando un montón hoy en día, drogas que aumentan la excreción de B12, antihipertensivos y las que destruyen B12, el óxido nítrico. Y siguiendo con las drogas que producen por distintos mecanismos una anemia macrocítica, están las que interfieren en el metabolismo de purinas y opirimidinas, ¿no es cierto?, con la consiguiente disminución en la síntesis de ADN. Por lo general son las utilizadas en el tratamiento de patologías oncológicas, mercaptopurina, fludarabina, el alopurinol, ¿no es cierto?, otros inmunomoduladores usados en trasplantes de órganos, como la azatioprima. Existen además drogas que producen macrocitosis por mecanismos complejos o desconocidos, como algunos antineoplásicos, por ejemplo la asparaginasa, arsénico, y antirretrovirales de uso frecuente en el tratamiento de pacientes HIV positivo. Recordar que los tratamientos, ¿no es cierto?, antineoplásicos, lo que hacen, van a destruir las células malignas y lo que se ataca es el núcleo. Entonces van a ser todos, ¿no es cierto?, drogas que interfieren en el metabolismo de las purinas y o pirimidinas. Si tenemos un hemograma, por ejemplo, un paciente anémico con macrocitosis, podemos tener 100, 110, 120, hasta 140 el valor del BCM. Entonces, y con poiquilocitosis, variaciones en tamaño y forma de los eritrocitos, anisocitosis y poiquilocitosis. Bueno, acá tenemos un volumen globular de 100, 130, le dice, nosotros tuvimos hasta 140. Va a haber cuerpos de inclusión, punteado basófilo, restos nucleares, cuerpos de Howell-Joly, anillos de Cabot. Va a haber eritrocitos con maduración megaloblástica, o sea, va a haber un asincronismo madurativo, unos eritrocitos muy grandes, unos eritroblastos grandes, leucopenia moderada, neutrófilos con más de 5 segmentos, los polisegmentados, células, o sea, encallado, metamielocitos gigantes en médula ósea y plaquetas con disminución de tamaño y número, trombocitopenia. Entonces, el cuadro hematológico general de una anemia megaloblástica, tenemos la macrocitosis, anemia, plaquetopenia, leucopenia,
¿m? Y con esa macrocitosis acentuada. Generalmente estos pacientes que se presentan con anemia, leucopenia y plaquetopenia, ¿no es cierto? Bueno, el hematólogo está desconcertado, puede ser una aplasia medular, entonces le hace una punción de médula ósea. Esa punción de médula ósea va a ser hipercelular, con un cociente mieloide eritroide bajo. Los precursores eritroides van a estar anormalmente grandes, con núcleos más inmaduros, ¿no es cierto? Una sincronía núcleo-citoplasmática. Los metamielocitos, va a haber también megacariocitos polilobulados. La tinción de Peirce, que es para determinar hierro, ¿no es cierto?, en los eritroblastos, muestra aumento del hierro de depósito, porque no es un problema de hierro, sino de vitamina, tanto B12 como fólico. En esta imagen vemos un extendido de médula ósea, un paciente con anemia megaloblástica, donde pueden ver por la cantidad de elementos en un campo, que es una médula ósea hipercelular, y vemos esa eritropoyesis megaloblástica. Los elementos eritroideos son grandes, son estas células que tienen ese citoplasma bien basófilo. Estos neutrófilos polisegmentados son característicos de las anemias megaloblásticas. La anemia de los procesos crónicos o anemia de la inflamación representa una de las causas más frecuentes de anemia en la práctica clínica. Acompaña una variedad de condiciones inflamatorias como infecciones, enfermedades reumáticas y neoplasia, y responde a una etiopatogenia multifactorial. A partir de finales de la década de los 80, cuando se conoce el rol de diversas citoquinas en la patogenia de la entidad, y actualmente se considera como un síndrome asociado a citoquinas. Las citoquinas involucradas y los efectos sobre la homeostasis del hierro serían los siguientes. El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 producen hipoferremia sérica e inducen la síntesis de ferritina en macrófagos y en el hígado. La interleuquina 1 y 6 inhiben la expresión del ARN mensajero del receptor de transferrina. La interleuquina 6 induciría el incremento de la síntesis de hepcidina, lo cual afectaría la absorción intestinal del hierro y su liberación de los macrófagos. El interferón gamma estimula la transcripción de la ferritina, pero al mismo tiempo inhibe su traducción. ¿Cuál va a ser el perfil bioquímico de una anemia de los procesos crónicos? Bueno, vamos a tener una anemia normocítica, normocrómica o levemente microcítica. La ferremia va a estar disminuida, la transferrina va a estar normal o disminuida, la saturación baja o normal, la ferritina normal o elevada y los reticulocitos bajo. El desarrollo de la anemia en los procesos crónicos podría jugar algún papel beneficioso en el huésped, ya que contribuiría al control de la enfermedad subyacente. Ello se basa en el hecho de que el hierro constituye un componente esencial para todas las células vivas y los organismos en proliferación. De esta manera, la alteración del metabolismo del hierro, con su desaparición de las células tumorales y de los microorganismos y su acumulación en el sistema monocito-macrófago,
limitaría la disponibilidad del hierro, esencial para las células en rápida proliferación y crecimiento. Esto se halla en concordancia con los trabajos que mencionan que la mayor disponibilidad de hierro se asociaría con mayor riesgo de tumores, progresión más rápida de células tumorales o un curso desfavorable de las infecciones. La disminución de la hemoglobina reduciría la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, limitando la proliferación de las células tumorales y de los microorganismos. El hierro modularía directamente los efectos del sistema inmunológico, monocitos y macrófagos, y por ende la respuesta del huésped a la invasión de patógenos y células tumorales. La fisiopatogenia de esta anemia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber anomalías en la utilización del hierro, disminución de la vida media de los glóbulos rojos, inhibición directa de la hemopoiesis, deficiencia relativa de eritropoyetina y también otros mecanismos. Se sabe que una cantidad suficiente de hierro es importante para la preservación inmunológica debido a su rol en la promoción del crecimiento de células del sistema inmune. Sin embargo, la deficiencia de hierro, así como su exceso, tienen efectos deleterios sobre el estatus inmunológico al alterar la proliferación y activación de células T, B y natural killer. Una cierta cantidad de hierro metabólicamente activo es necesario para los macrófagos y los neutrófilos, debido a que el hierro cataliza la formación de radicales hidroxilos libres dirigidos contra patógenos invasores y células tumorales. Sin embargo, una acumulación excesiva de hierro en las células inmunes reduce la eficacia de los mecanismos efectores de la inmunidad celular al reducir la actividad de la citoquina central de las células T, el interferón gamma. En síntesis, la función inmunológica y la homeostasis del hierro se regulan mutuamente. De esta manera, la anemia de los procesos crónicos podría ser considerada una enfermedad inmune en la medida que diversas vías involucradas en la eritropoyesis se hallan afectadas por moléculas efectoras inmunológicas y ello determina la fisiopatología de la anemia de los procesos crónicos. La disminución de la vida media de los glóbulos rojos se trata de una disminución habitualmente moderada, o sea que en comparación a los 120 días normal que vive el glóbulo rojo, van a vivir de 62 a 90 días. La misma sería secundaria a diversos mecanismos, como incremento de la actividad fagocítica de los macrófagos, un daño de la membrana del glóbulo rojo por la hipertermia, hemolicinas tumorales o toxinas bacterianas hemolíticas, cierto grado de lesión mecánica del glóbulo rojo al atravesar tejidos lesionados, daño de glóbulos rojos por radicales libres y o citoquinas y esplenomegalia. Si bien las evidencias en humanos son insuficientes, existen indicios que las citoquinas podrían disminuir la sobrevida eritrocitaria y estimular la eritrofagocitosis por parte de los macrófagos. La inhibición de la proliferación y diferenciación de los progenitores eritroides sería secundaria a ciertas citoquinas presentes en el microambiente medular, producida por células adherentes de la médula ósea, monocitos y macrófagos, las cuales inhiben el crecimiento de los progenitores eritroides. También la disminución de los niveles de eritropoyetina circulante jugaría un rol importante en la inhibición de la eritropoyesis.
Si bien los niveles séricos de eritropoyetina se hallan aumentados, dicho aumento resulta inferior al esperable para el grado de anemia del paciente. No obstante, dichos niveles de eritropoyetina varían de acuerdo a la enfermedad subyacente. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa disminuyen la secreción de eritropoyetina. Solo la interleuquina 6 actuaría estimulando la producción de eritropoyetina. Entonces, la deficiencia relativa de eritropoyetina sería uno de los mecanismos patogénicos principales de la anemia en los procesos crónicos y constituye la base racional para el uso terapéutico de la eritropoyetina en estos pacientes. En este esquema, que está muy didáctico, resumimos todo lo que vimos hasta ahora, anemia de los procesos crónicos, ¿no es cierto? Cómo la hepcidina frena la entrada de hierro a nivel de los enterocitos, cómo anula la acción de la ferroportina, ¿no es cierto? La acción de las citoquinas, cómo afectan en la producción de eritropoyetina. O sea que resumen todo lo que vimos hasta ahora. Si hacemos una comparación entre anemia ferropénica y anemia de los procesos crónicos, vemos que un volumen corpuscular bajo, que se da en los dos, pero sin evidencia de talasemia y con un perfil de hierro dudoso, es muy sugestivo de ferropenia. Tenemos hierro bajo con volumen corpuscular bajo, bueno, es muy sugestivo ferropenia. Ahora, la ferremia es un estudio con mayor margen de error que la transferrina. Y por lo tanto podemos decir que si tenemos una transferrina aumentada, es muy sugestiva de ferropenia. Si tenemos baja la transferrina, es muy sugestivo de anemia de los procesos crónicos. Y ahora, una ferremia muy disminuida con transferrina disminuida, bueno, es más sugestiva de una hiperepsidenemia que de ferropenia. Ahora, hoy en día ya se están haciendo dosajes de hepcidina y bueno, pero todavía no es que se lo pide como estudio de primera línea. Todavía podríamos decir que está en etapa de investigación un poco más, lo podemos hacer más de rutina, pero entonces hoy en día ante una duda podemos hacer el dosaje de hepcidina.